Dios Ya. conecte. Bueno, entonces este proyecto tiene que ver con planificación automática de horas de descargue para un puerto naval comercial. O sea, que tiene que ver con planificación, tiene que ver con muelles, con barcos, con, de cierta manera, agendarlos para que hagan unas descargas, ¿cierto? O sea, un El ob- problemita en chiquito de lo que en la realidad pasa en un puerto como Buenaventura o cosas de ese estilo. exacto, exacto. Este proyecto pues tiene como objeto pues enfrentarlos a ustedes a lo que hemos aprendido en el curso, ¿no? Análisis de problemas desde la óptica del tema de programación por restricciones, a que ustedes escojan una o varias heurísticas para tratar de solucionar el problema como tal. Y pues ya en la parte de modelamiento, hay, digamos que hay muchas decisiones de modelamiento que ustedes podrán hacer frente a este proyecto. Y la idea es que ustedes utilicen de cierta manera Minisync pues para esta implementación. Entonces, aquí en este documento se van a encontrar con el problema de planificación, ¿cierto? La idea es pues, que sea una planificación automática, luego debemos terminar pues, con un modelo que haga la actividad de agendamiento de, digamos que de los barcos a los muelles. Entonces dice aquí, bueno, una actividad natural y frecuente en todo puerto consiste en la descarga de mercancía transportada por los barcos cargueros. Eso es natural, ¿no? Debido a la gran cantidad de barcos que atienden de un determinado puerto, que atiende un determinado puerto comercial, al tiempo necesitado para, debido a la gran cantidad de barcos que atiende un determinado puerto comercial, al tiempo necesitado para descargar cada barco y el número limitado de muelles de cada puerto, esta actividad debe ser programada con suficiente tiempo de anticipación para que no se presenten incrementos en los costos por demoras en la atención y descarga de los barcos, ni inconvenientes graves como la pérdida de mercancía por descargas a destiempo, o el encallamiento de un buque por bajas de marea, o el deterioro de la carga por causa del clima, entre otros. Francisco por ahí me comentaba que, ¿cuándo fue la semana pasada? Bueno, hace una semana, 2 semanas, un buque encalló, ¿lo vieron ustedes en las noticias? Es que no me acuerdo cuál fue el puerto donde encalló ese buque. Y se causó eh, un problema tremendo, un trancón que duró una semana y las pérdidas fueron extraordinarias en esa semana, fueron multimillonarias por culpa de ese buque que encalló ahí. Y como él encalló, nadie más podía pasar por ahí. Y como nadie más podía pasar por ahí, no pudieron descargar ni nada de esos buques. Y las pérdidas, imagínense los productos si son perecederos, entonces allí el tema de pérdida de productos es complicado. Bueno, para soportar este trabajo de planeación se propone desarrollar una aplicación capaz de planear automáticamente las horas de llegada de los barcos diariamente, a partir de las características de la carga y de las restricciones de tiempo, clima y mareas. Entonces, que vamos a tener restricciones frente a tiempo, pues el tiempo de descarga como tal, el clima, ¿cierto? Porque pues hay cargas que, no sé, en clima lluvioso pues, no se pueden descargar porque lo que está allí no se puede mojar. Y el tema de mareas, lo que decía Juan Francisco, ¿no? Dependiendo si la marea es alta o baja, pues hay barcos que podrán estar en determinados muelles o en el puerto como tal. Impuestos por cada barco. O sea, cada barco va a tener esas características. La Sí, y aplicación de... restricciones de tiempos es que hay un barco dice, yo tengo 12 horas para, yo me demoro 8 horas descargando, pero tengo 12 horas para estar ahí esperando. Entonces miren a ver cuándo me pueden descargar, pero no me vayan a hacer esperar más de 12 horas o cosas de ese estilo. Listo, entonces dice, la aplicación debe calcular soluciones en un tiempo razonable y debe ser capaz de organizar esta planeación en cualquier momento, puesto que la tasa de imprevistos es muy alta. Entonces aquí ya empezamos de cierta manera a definir el problema formalmente. Dice, para delimitar claramente el alcance del proyecto, en esta sección se describe la entrada y la salida de las restricciones que la aplicación debe tener en cuenta. Entonces yo voy a hacer una cosa aquí, voy a hacer un paralelo entre lo que dice acá y más o menos los datos de entrada que vamos a ir viendo o que van a estar disponibles para que ustedes puedan jugar un poco con ellos. Entonces, bueno, primero vamos a hablar de los datos de entrada del sistema como tal. Entonces vamos a tener el número de muelles, ¿cierto? De descarga en el puerto. Pues recordemos que un puerto tiene varios muelles, entonces la idea es que cada muelle pues va a poder atender ciertos barcos o cierta cantidad de barcos, pero lo va a hacer de forma secuencial, es decir, hasta que no se desocupe, pues no puede tener varios barcos allí. El número de barcos que planean llegar el día que se debe planificar. Entonces yo voy a abrir acá este archivo
y voy a ir mostrándoles. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver una entrada, pues dice muelles 2 y barcos 4. ¿Bien? Bien. Luego de eso, entonces, cada barco tiene una información asociada. O sea, cada barco va a tener un código del barco, la descripción de la carga, ya vamos a leer el detalle, y la lista de estado de marea, ya vamos a ver el detalle de qué es esa cosa. Entonces, bueno, el código de barco pues es básicamente un número que está asociado con los barcos. Entonces aquí podemos ver que tenemos unos códigos, ¿cierto? El primer barco es el 23, el segundo es el 56, el siguiente es el 78 y así. Ahora noten ustedes que yo aquí tengo 4 barcos, pero tengo un listado más grande de barcos. Es porque, digamos que ya eso lo trabajan ustedes internamente dentro del modelo. Ustedes la idea es que podrían cargar todos estos datos, pero van a trabajar solamente con los 4 primeros barcos. Ahora, si yo quiero los 12 barcos, pues simplemente uno carga aquí los 12 barcos y la idea es que el modelo responda para eso. Bien, entonces aquí vamos a trabajar con los 4 primeros barcos, aunque tenemos 12, como podemos ver aquí, o 12 códigos. Bien, eso es primero. Tiempo máximo de espera. Entonces aquí nos dice que es el tiempo que se puede pasar entre el momento de llegada del barco y el momento en que comienza la descarga. Entonces miren que, por ejemplo, aquí este primer barco, estos son los tiempos, esto que inicia con B es barco. Entonces este es el tiempo de espera de un barco. Entonces dice que el primero máximo puede esperar una unidad de tiempo, este 1, este 8, este 9, 12 y así cada barco tiene una unidad, digamos que un valor para ese tiempo de espera. ¿Qué significa eso? Entonces yo voy a tratar de hacer un dibujito aquí muy sencillo. Vamos a ver cómo lo con esto. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos, voy a hacer un rectangulito acá. Entonces estos son los muelles, ¿no? Este es el muelle 1. Dijimos que teníamos 2 muelles, como podemos ver en la entrada, ¿cierto? 2 muelles. Entonces la idea es que estos muelles, de cierta manera, pues van a estar atendiendo barcos de manera secuencial. Este primer lo podemos ver como muelle 1, este es el muelle 2. Bien. Ahora, los barcos van a estar de cierta manera, pueden llegar al puerto en cualquier momento. Entonces yo voy a dibujar por aquí los barquitos. Si digo, bueno, este barco de acá abajo va a llegar en tal unidad de tiempo, en la unidad de tiempo 5, en algún momento puedo poner esa restricción. Entonces, a partir del momento en que ese barco llega al puerto, ya empieza a contar el tiempo de espera. Bien, si el barco no está en el puerto aún, entonces, de cierta manera decimos que el barco no está esperando. ¿Ok? Si no, ahorita vamos a ver que hay que imponer una restricción para eso, pero si no imponemos esa restricción, pues lo ideal es que el barco llegue en el momento en que va a ser atendido. ¿Okay? Esa sería como la idea. Esto es un barquito. Bueno, vamos a seguir por acá. Entonces ya tenemos el tiempo máximo de espera. Ahora, la lista de estados del tiempo. Entonces, resulta que cada barco, pues, de cierta manera tiene unas restricciones frente al clima o al estado del tiempo. Entonces, eso lo podemos ver como 3 posibles valores, seco, húmedo o lluvia. Entonces, posiblemente hay un barco que pueda ser descargado con cualquier estado del tiempo, hay otro que solamente puede ser descargado en clima seco, otro solamente en húmedo, cosas por ese estilo. Entonces, eso lo vamos a modelar así. Aquí está. Este es el estado del tiempo para cada uno de los barcos. Entonces, noten ustedes que lo que vamos a asumir aquí es un ordenamiento. Voy a poner esto por acá. Seco, húmedo, lluvia. Esto es como una matriz booleana. Entonces, noten ustedes que el primer barco tiene que ser descargado en clima seco. Este unito acá quiere decir que tiene que ser descargado en clima seco. No puede ser descargado en clima húmedo y no puede ser descargado en lluvia. Este segundo barco puede ser descargado en clima seco, húmedo, lluvia y los otros también como podemos ver. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta de este estado. Este es el estado del tiempo eh, que, que es necesario para hacer la descarga, ¿cierto? Pues hay productos que no se pueden mojar, hay productos que, yo qué sé, el clima tendrá que estar húmedo para poderlos descargar, entonces es como una matriz booleana que proveemos allí. ¿Bien? Bueno, demora de descarga. Es el tiempo que se toma descargar el barco. Entonces, por ejemplo, aquí, este dice barco, tiempo de descarga. Entonces, por ejemplo, el primer barco le toma descargarse 10 unidades de tiempo, este 4, este 1, y así a cada barco le toma esas unidades de tiempo. Recordemos que aquí dijimos que habían 2 muelles y que habían 4 barcos. Aunque estos datos vengan para 12 barcos, entonces uno, pues, si me dice que 4 barcos, entonces la idea sería como leer los primeros 4 valores de cada cosa, pues para jugar con el modelo.
Entonces allí está el tiempo de descarga, es cuánto toma descargar un barco. Y con eso terminamos esta primera partecita, no sin antes mencionar que los barcos también tienen unas restricciones frente a las mareas. Entonces, hay unos barcos que son muy pesados y necesitan, digamos que de cierta manera, ser atendidos cuando la marea es alta, porque o si no se encallan. Entonces, eso también lo podemos ver como unos valores de marea baja, media y alta, que es como una restricción en qué momento puede ser atendido el barco. Entonces, aquí eso lo llamamos estados de marea de los barcos. Y entonces, lo mismo, baja, media y alta. Esto es como una matriz booleana. Entonces, por ejemplo, este barco debe ser atendido en marea baja, no debe ser atendido ni en media ni en alta. Estos otros barcos, como podemos ver, pueden ser atendidos en cualquier momento, en cualquier marea, ya sea baja, media y alta. ¿Ok? Listo. Ahora, cada muelle tiene la siguiente información, pues tiene simplemente un código del muelle. Entonces aquí aparece en el código de muelle. Noten que dijimos que aquí van a haber dos muelles, aunque tenemos datos para tres muelles. Uno podría incluso ponerle aquí los tres o poner un muelle y eso debería responder internamente el modelo. Ahora, descripción del estado del tiempo del puerto. Como les mostraba aquí en el dibujito, pues los muelles están dentro del puerto. Entonces, pues en el puerto hay un estado del tiempo, es decir, en algún momento hay clima húmedo, hay clima seco, o también hay unas mareas, y esos están relacionados con el puerto como tal. Entonces, a eso le vamos a denotar como estado del tiempo del puerto, y puede ser seco, húmedo o lluvia. Entonces, vamos a verlo acá. Entonces, ya hablamos desde el puerto, ¿cierto? No tiene esa P inicial, son los estados del tiempo en el puerto. Entonces, 1 es seco, 2 es húmedo y 3 es lluvia. Entonces, este 1 quiere decir que estaba el clima, el tiempo seco, luego va a estar húmedo, luego durante estas unidades de tiempo va a estar seco, luego va a estar húmedo nuevamente y así sucesivamente. Estos son los estados de tiempo en el puerto como tal. Ahora, así como hay estados del tiempo, pues también hay unas mareas. Entonces vamos a tener unas mareas en el puerto, que esas mareas pueden ser baja, media y alta. Entonces aquí tenemos los estados de mareas en el puerto. Entonces, por ejemplo, 4 significa baja, 5 media y 6 alta. Entonces miren que arrancó en marea baja, luego pasó a media, luego por aquí vuelve y pasa a baja todo este tiempo, está en marea baja, ¿cierto? Luego por aquí pasa a marea media y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, no sé si hay preguntas hasta allí, hasta esa parte. Es realmente es una forma de representarlo, ¿no? Podríamos utilizar cualquier otra manera, pero esta es como la que hemos decidido utilizar para este taller. Bien. No veo el chat, profe. Si de pronto hay preguntas, me comenta. Y no, no hay, pero nos quedan 6 minuticos antes de que esto se vaya a caer, pues para estar Bien, seguros que esto no se cae. bueno. La forma en que es pasada la entrada al sistema podría ser definida por el desarrollador o por los desarrolladores. Es decir, ustedes podrían pensarse otra forma, no sé, que les sean más convenientes para representar estos datos de entrada. ¿Vale? Pues eso pasa típicamente en un proyecto. Hay que tener en cuenta que esta aplicación puede ser un módulo de un proyecto más grande. Entonces, la entrada es generada por otro módulo, no directamente por el usuario final, y por lo tanto, esta entrada puede ser un archivo, una base de datos o cualquier otra cosa que ustedes consideren más fácil. Sin embargo, para tratar de estandarizar los datos de entrada, prevemos algunos ejemplos de cómo formatear los datos para lograr hacer, ahorita vamos a hablar de unas competencias entre los grupos de trabajo. La unidad de tiempo debe ser de 5 minutos, es decir, esto que vemos acá mejor dicho, la idea es que ustedes hagan unos slots de tiempo y van a agendar qué barco va a estar en qué muelle durante cuántos slots de tiempo, es decir, tienen que decir en qué momento debe llegar cada barco al muelle y esos slots van a ser durante 5 minutos, ¿bien? Van a tener como brinquitos de 5 minutos. La salida del sistema debe contener información del código del barco, el código del muelle, hora de llegada de cada barco. Entonces la idea es que, me voy a volver acá al dibujito. Entonces, por ejemplo, este es el muelle 1. Entonces, en el muelle 1 va a haber como un agendamiento. Entonces, ustedes van a decir, en el muelle 1, este barco 1 va a llegar en la unidad de tiempo tal y va a estar atendido hasta yo no sé qué unidad, hasta tal otra unidad de tiempo. Luego, en otra unidad de tiempo por acá más adelante, va a ser atendido el barco 2, ¿cierto? Y luego por acá en otra unidad de tiempo va a ser, lo estoy poniendo a distancia, pero no es que sea en distancia física, sino a distancia en tiempo, ¿ok?
Y lo mismo para el otro muelle, para el muelle número 2. O sea, como que por acá va a empezar a trabajar este otro muelle y así. Entonces, la idea es que yo asigne a cada muelle en qué momento va a llegar cada barco. Eh, las restricciones que se deben satisfacer por defecto es que todos los barcos deben ser atendidos. Si no es posible, entonces no hay solución. Cada muelle solo puede atender un barco a la vez. O sea, no es posible que un barco esté teniendo un muelle esté teniendo dos barcos a la vez porque pues la descarga es secuencial. Se debe respetar el tiempo máximo de espera definido por la carga del barco. Es decir, si dice que máximo puede esperar 5 unidades de tiempo, pues la idea es que se respete eso al máximo. Bien. Durante el tiempo de espera y descarga de un barco, el estado del tiempo debe estar dentro de la lista de estados posibles de tiempo definidos por el tipo de carga. Es decir, si un barco dice que tiene que ser descargado en clima seco y yo lo pongo a esperar, en ese tiempo de espera no puede suceder que llueva, ¿cierto? No puede suceder el clima húmedo porque entonces me estaría, digamos que de cierta manera, incumpliendo con la restricción de clima seco. Durante el tiempo de espera y descarga de un barco, el estado de marea debe estar dentro de la lista de posibles estados de marea definida para el barco. Lo mismo, si yo digo que un barco solamente puede ser descargado en marea alta, si yo lo pongo a esperar, en el momento en que el barco esté esperando, todo ese tiempo de espera más el tiempo de descarga tendría que estar en marea alta. Bien, o sea, yo no puedo infringir esas restricciones, porque igual, si él está esperando en un muelle y bajo la marea, pues ese barco es posible que se quede encallado allí y eso genere problemas. Algunas restricciones adicionales. Estas restricciones son adicionales, ¿bien? Entonces, por ejemplo, eh, la preasignación de hora de llegada de un barco. Entonces, por ejemplo, si yo no digo a qué hora debe llegar un barco, pues lo ideal es que el barco llegue en el momento en que va a ser atendido y pues no va a tener tiempo de espera. O sea, como que va a llegar y de una va a ser atendido. Pero yo puedo decir en algún momento, mire, este barco necesariamente, o yo quiero que llegue a tal hora, a tal momento al puerto. Entonces, esa restricción usted la puede trabajar como fuerte, débil, ¿cierto? Es decir, débil quiere decir que queremos satisfacerla, fuerte es que es necesario satisfacerla, cosas por el estilo. Y la definición de horas hábiles para un muelle, es decir, vamos a poder imponer restricciones y decir, mire, tal muelle va a estar disponible entre tal y tal momento. Entonces, por ejemplo, eso lo vemos acá. Quedan por ahí 2 minuticos, Robinson. Bien, bien, bien. Entonces, eso lo vemos acá. Hora de llegada, ¿cierto? Y horas hábiles. Entonces, aquí dice en qué momento llega el barco 1 y el barco 2 a partir de qué unidad de tiempo llega. Bien, pero esto es posible o no satisfacerlo, depende cómo se implemente el modelo. Y esta parte me dice desde qué unidad de tiempo cada muelle, este es el muelle 1, está disponible desde la unidad de tiempo 1 hasta la 24 y estos otros están disponibles todo el tiempo. ¿Ok? Bueno. ¿Qué técnicas van a usar? Pues van a utilizar Minisync. ¿Cómo lo van a implementar? La idea es que ustedes hagan una interfaz que lea el archivo de entrada, se lo pase al modelo y pues eso lo ejecute. Y pues nos dé alguna salida y la idea es que eso lo pongan en un archivo .zip o .rar y eso es lo que van a entregar en últimas en el proyecto. Deben haber unas conclusiones, Pero no ¿bien? Y todo quisiéramos que eso. la salida, no quisiéramos que la salida fuera el output de Minisync, sino que ustedes hicieran una interfaz gráfica para leer la entrada y para mostrar la salida, de manera que la podamos ver bonita y ver todas esas cosas. Exacto. Ahora, ¿qué van a entregar ustedes ya, digamos que de forma clara? Pues ustedes van a entregar un informe, ese informe va a tener un modelo, va a tener unas pruebas y va a tener unas conclusiones, ¿cierto? Y la implementación ustedes verán si lo hacen en Python, en Java. O sea, el modelo lo pueden hacer en Minisync y simplemente invocar el modelo pues con los datos de entrada y luego se despliega la salida de alguna manera. Va a haber una sustentación, ¿cierto? La fecha de entrega es del 18 de mayo y la sustentación será la semana siguiente, el 25 de mayo y va a haber una especie de jueguito el día de la sustentación. Usted va a retar a un compañero. Es decir, que usted va a diseñar una entrada al problema, donde usted ya ha configurado su solver para que eso funcione bien, y usted va a retar un grupo. Y si el grupo que usted rete con el solver de ellos no es capaz de vencer su solver o su modelo como tal, entonces usted se le da 0.5 puntos adicionales. De lo contrario, pues por el hecho de haber participado en el jueguito, pues va a obtener 0.2 puntos. Bien. Y pues la sustentación pues les da una nota entre 0 y 1, pues, y pues básicamente es, la, es, la, es el factor de multiplicación pues por la nota que se obtenga en el proyecto. Con Juan Francisco, dentro de 8 días les vamos a compartir
un formato donde ustedes van a mirar qué se les va a calificar en el proyecto. Pero a grosso modo eso es. Bien. Y se me olvidaba mencionarles, no sé si todavía hay tiempo, hay unos datos de prueba. Entonces, este era el que les estaba mostrando. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, las soluciones deben presentar la llegada del primer barco al final de los slots. Entonces, por ejemplo, mire que dice acá que este primer barco le toma 10 unidades de tiempo y tiene que ser descargado en marea baja y en un clima seco. Entonces, si uno mira el puerto, en este momento el puerto, aquí al final, tiene más de 10 slots, creo que tiene 11 slots, donde tiene clima seco y tiene estos slots donde hay, hay marea baja. O sea que ese barco necesariamente tendrá que ser agendado en esos, digamos que en esos slots de tiempo en alguno de los dos muelles, ¿cierto? Entonces allí pueden ver esos ejemplitos. Por aquí hay otro ejemplo. Bueno, pero antes de que se Eso no corte, lo planteamos. cuando lo subamos lo leen bien y si tienen inquietudes, preguntas, pues las mandan por el correo o en la próxima clase hablamos de eso, pero Eso. es importante que ya se organicen y empiecen a entender el problema.